Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy del siglo XI, la cristiandad en crisis. En el año 1054 se produce un nuevo cisma que rompe la unidad religiosa, dividiendo al cristianismo entre la Iglesia católica en Occidente y la ortodoxa en Oriente. Si bien se habían producido a lo largo del período un alejamiento tanto teológico como político, la diferencia es que este será el definitivo entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. Así, la ruptura. Los delegados del Papa, que habían depositado en el altar de Santa Sofía una bula de excomunión contra Miguel Cerulario y sus principales partidarios, situación que fue respondida por el patriarca de Constantinopla con la excomunión de los enviados romanos. El mundo religioso, partido en dos realidades geográficas y culturales, arrastrará a poblaciones eslavas, quedando los rusos, búlgaros y serbios bajo el poder de Bizancio, y el resto fiel a Roma. A pesar del conflicto, el diálogo y la influencia con Oriente no desaparecerá en Occidente, y el reino normando de Sicilia con Roger II, donde los modelos bizantinos mantendrán su influencia en mosaicos, en tejidos de seda, en las lenguas de la diplomacia, siendo el griego, el latín y el árabe, y en los traductores de Aristóteles, de Ptolomeo, de Platón, que llegan con manuscritos de la Biblioteca de Alejandría. A mitad del siglo XI, otro factor modificará el escenario: la crisis del Islam oriental, con el avance de los turcos en Bagdad, la invasión de los almorávides en el norte de África y la anarquía en que proliferan los pequeños estados de taifas en el sur de España. Armenia era un baluarte cristiano que protegía al imperio bizantino, y por ello el emperador Basilio II decidirá anexarla en el año 1022. Toda esta situación va a traer una gran confusión y un avance de una tribu turca originaria de las estepas del Turquestán ruso, los turcos selyúcidas, que se impusieron sobre el califato abasí, dando un nuevo impulso a la Guerra Santa Islámica, conquistando Armenia, Asia Menor, Nicea, Esmirna, Antioquía, Edesa, Siria y Anatolia. El Santo Sepulcro quedó en sus manos en el 1078. Desde el siglo VIII Occidente enfrentaba a los musulmanes, tanto en España, en los Pirineos como en las Galias, igual que los bizantinos del sur de Italia y del rey normando de Roger II. Sin embargo, había que esperar al concilio de Clermont-Ferrand para que la orden proviniese del Papa. El mundo occidental se arrojaría por asalto al Islam, con la excusa de la prohibición de peregrinar hacia el Santo Sepulcro. La iniciativa de Urbano II en el año 1095 convocó a la cristiandad para liberar el Santo Sepulcro y a los cristianos de Oriente sometidos por el Islam. Sin embargo, cabe destacar una diferencia con anteriores convocatorias papales, y es su carácter exclusivamente religioso, desinteresado, internacional y no político, por lo menos al principio. Toda la cristiandad contra el Islam. Así, la yihad del Corán encuentra una réplica en la cruzada que emerge como una contra-yihad, experimentando su éxito, apuntando a lo emocional, a la pasión, pergeñando una mística, una épica colectiva. Dios lo quiere. Dicha enfervorización explica el éxito de la prédica del francés Pedro el Ermitaño sobre miles de pobres. Las masas populares, indisciplinadas, inexpertas, desorganizadas, con armas que pudieron llevar desde sus casas, se pondrán en camino, con cruces cosidas en sus ropas, con el beneficio expiatorio que la cruzada aportará a sus almas pecadoras. Una oleada compuesta principalmente por alemanes dirigidos por Gualterio Sinaver y la otra integrada por los franceses a cargo de Pedro. Infinidad de problemas traerá esta situación, precisamente por la falta de aprovisionamiento, perpetrando robos a medida que iban pasando los territorios, devastando inclusive la región de Simoni, donde tuvieron que ser frenados por el rey Colomán de Hungría. Pedro el Ermitaño también continuó los avances y más de 4.000 judíos van a ser masacrados en todas estas maniobras. Llegando a Asia Menor, más de 10.000 personas habían fallecido.
Nuevos conflictos estallan por el abastecimiento a la llegada a Constantinopla, donde el emperador Alejo Comneno se apura a embarcarlos para cruzar el Bósforo, evitando más problemas. Ya en Asia Menor fueron derrotados por los turcos, masacrados y esclavizados. Sin embargo, Pedro el Ermitaño logró volver a Bizancio y sumarse a la posterior cruzada de los señores. Esta primera cruzada inicia una secuela de violencia hacia los judíos en Europa. Si bien el antisemitismo ya existía, como lo hemos comentado, se perpetúa ahora la violencia en masa y organizada. Así algunos visualizaron la lucha contra el infiel como algo más amplio que excedía a los musulmanes de Tierra Santa. Los sermones y prédicas inflamaron el rechazo hacia dicho grupo no cristiano, ya que tanto judíos como musulmanes emergían como enemigos de Cristo y por lo tanto los judíos debían convertirse o perecer, siendo un grupo mucho más próximo y visible incluso que los devotos del Islam. Eran infieles que se encontraban solo a metros de distancia y no era necesario perseguirlos en cruzada. En el año 1096, los nobles Volmar y Gottschalk se dirigen hacia el norte de Rin, perpetrando cantidades de matanzas de judíos y algunos logran defenderse, como en el caso del obispo de Colonia, que va a prohijar a muchos de ellos. La difusión de las mismas impulsaron entonces varios, inclusive suicidios en masa. Dichas masacres se justificaron a través de las palabras de Urbano II, de otorgar recompensa divina a todos aquellos que terminasen con los infieles, cualquiera sea donde éstas, y que se repitieran en todas las cruzadas que siguieron, pero esto quedará para otra charla.